confianza ni seguridad. Entonces, es algo en lo que tenemos que trabajar nosotros y eso solo se hace con la práctica y la práctica. Tercero, en pediatría, la pediatría depende de intermediarios, que generalmente son los padres, ¿verdad? Ellos son los que interpretan y transmiten la información, además de ser los responsables de cumplir luego las instrucciones o indicaciones médicas que nosotros vamos a transmitirles. Entonces, siempre tenemos que saber, que considerar que nosotros no tenemos los síntomas de primera mano, sino que nosotros decimos que el papá llega y dice, mire, yo siento que llora porque le duele el estómago. O sea, nosotros no podemos tener la total certeza de que eso es verídico. No es como cuando llega un adulto o un adolescente, en el caso de pediatría, y le dice, mira, yo lo que tengo es dolor de estómago. O sea, porque él te puede decir, en el otro caso nosotros estamos basándonos en lo que el papá dice. Entonces, eso de alguna manera nos tiene a nosotros que dejar un margen de error y nosotros tenemos que pensar, bueno, es probable que existe la posibilidad de que quizás lo que ella está interpretando como un dolor de estómago, tal vez no sea, y a la hora de nuestro examen físico quizás encontremos mejor la causa. Y para su establecimiento intervienen factores tanto del médico como del paciente. Vea, para que nosotros tengamos una adecuada relación, nosotros necesitamos tener o superar 5 grupos, que son los afectivos, los éticos, que son muy válidos, los técnicos, que es el conocimiento que nosotros tenemos, los factores sociales, que es que nosotros tenemos que situarnos en el nivel social del paciente que tenemos enfrente, y los ambientales, que tiene que ver con el lugar en el que estamos, ¿verdad? Que tiene que ser un lugar que debe transmitir, debe ser agradable para los padres y para el paciente. No podemos estar en un lugar sucio o en un lugar desordenado, ¿verdad? Sino que tenemos que tratar de que el ambiente sea lo más adecuado para el paciente pediátrico. Vea aquello de que es un lugar soleado, es un lugar ventilado, es un lugar limpio. Incluso puede tener ambientaciones específicas, dibujitos y cosas así, algo adecuado a la edad del paciente. La siguiente. Bueno, ahora vamos a hacer ya la descripción de algunas características de los actores que intervienen en esta relación médico-paciente. Vea, son puntos que debemos de tener presentes y considerar a la hora que estemos haciendo una entrevista. No podemos pasarlos por alto y debemos adecuarnos a estas cosas porque son cosas que probablemente nunca van a cambiar, sino que nosotros tenemos que aprender a mantener una relación en base a todo esto. En primer lugar tenemos el niño, vea, el actor principal. Salvo en niños mayores, no es posible obtener información de este paciente debido a la edad. Esto condiciona una carencia informativa de síntomas incluso en niños mayores. ¿Por qué en niños mayores? Porque ellos también pueden ser muy emotivos, o sea, puede el niño y además puede tener temor al médico. Entonces, hay niños que no se abren fácilmente, sino que no quieren decir, no quieren, más si vienen de niveles sociales más bajos, porque son niños que se sienten intimidados, ¿verdad? Por cualquiera de nosotros. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Incluso un niño ya en edad escolar puede ser que no logre transmitirnos la información tal cual nosotros esperamos, sino que debemos nosotros poder investigar, buscar formas de cómo investigar lo que realmente sienten para poder llegar al diagnóstico. Exige estrategias, el niño exige estrategias para tranquilizarlo y obtener la mayor calidad de datos, como sostenerlo en brazos de la mamá el tiempo posible. Se pueden utilizar chupetes, algunos juguetes. En niños más grandes incluso podemos hacerlo como juego, o sea, tenemos que tratar de interactuar con él jugando. En los adolescentes el abordaje puede sufrir algunos giros para la recolección de datos. Incluso puede necesitar que el interrogatorio sea sin los padres, porque hay muchas cosas que el adolescente pues ya no le quiere contar a los papás, ¿verdad? Son cosas ya privadas, él ya está convirtiéndose en un adulto y tiene ya factores que intervienen como la sexualidad que ellos no quieren que sus padres se enteren. Sigamos. Una cosa con esto, ojo.
El interrogatorio es sin los padres, porque para el examen físico, como más adelante vamos a ver, siempre se necesita que alguien nos acompañe, ¿verdad? Si ustedes se fijan ahí, dicen, para el interrogatorio puede ser que estemos solos con el adolescente. Vale, continuemos con el otro ángulo del triángulo de la relación médico-paciente. Es la madre o el padre o el que lleva al niño a la consulta. Habitualmente la madre es la informante, ¿verdad? Facilita la información sobre datos clínicos objetivos. Ella es la que nos puede decir si el niño tuvo fiebre, si le ha visto una convulsión, la diarrea, etcétera, ¿verdad? Así como ella nos va a dar la información de la fecha de inicio, las características de cada síntoma y cómo ha sido la evolución que ha tenido el paciente. La fluidez de la información aportada puede variar desde continua y libre, o sea, puede ser que la mamá empiece a hablar, hasta extremadamente parca. Hay mamás que por su mismo nivel social no logran contar todo lo que nosotros necesitamos saber. Entonces es necesario sondear más nosotros, ¿verdad? Algunas veces también es aconsejable interrumpir discretamente a la madre para dirigir la entrevista cuando está divagando demasiado. O sea, empieza a contarnos algo y después nos empieza a contar de las cosas propias del niño, anécdotas del niño, y no logramos llegar al punto que es que nos diga de por qué razón es que está ahí y que nos describa todos los síntomas que el paciente ha tenido. Entonces, discretamente se hace una dirección de la entrevista, ve ahí se vuelve a regresar a encauzarla o es necesario hacer preguntas para ampliar la información que ella nos está aportando, vea, cosas que nosotros necesitamos saber. Lo que sigue. Y considerar para el abordaje el nivel de intelectualidad, el educativo, el cultural y social. O sea, nosotros tenemos que dirigirnos a las personas de acuerdo a lo que nos pueden comprender. No podemos hablarles de una forma rebuscada y mucho menos con términos médicos. Tenemos que tratar de hacer la entrevista lo más comprensible para ellos, lo más simple, ¿verdad? Existen también situaciones especiales en las que nosotros tenemos que adecuarnos más todavía, como por ejemplo la madre primeriza, que es una madre muy aprensiva, por todo está hablando, que le pregunta a uno las cosas más simples, más sencillas, ¿verdad? Que por qué el niño hizo pupú, que por qué no hizo, que si es normal que sea líquido, o sea, es la mamá que más pregunta. Y no tenemos nosotros que perder la paciencia con ella. Está la madre multípara, que por un lado ya conoce. Entonces, puede ser que muchas cosas ella ya no nos las esté consultando, pero eso incluso puede ser un riesgo, porque como ella cree que ya sabe, entonces puede haber cosas que no nos diga porque cree que son normales o que no es importante, porque ella ya cree tener esa experiencia suficiente como para medir lo que sí es importante y lo que no. También debemos considerar, por ejemplo, pacientes madres a las que se les ha muerto un hijo previo. Esas están marcadas por muchas situaciones psicológicas que impactan a la hora de las entrevistas, a la hora de la relación que nosotros tenemos, porque muchas veces incluso tienen desconfianza, una desconfianza máxima de los médicos, porque puede ser que en los mismos sentimientos que tiene, piense que la medicina fue quien no le curó a su hijo. O sea, hay una serie de situaciones. Y existen otras más, vea, madres con retraso mental, madres con problemas psiquiátricos, qué sé yo, madres con alguna dificultad, por ejemplo, madre ciega, madre muda, sorda. Entonces, todos esos nosotros tenemos que poder adecuarnos. Sigamos. Y el otro eje es el médico, ¿vea? Del depende el análisis de la información facilitada por los familiares. Nosotros somos los responsables de analizar lo que nos están diciendo. La afectividad por parte nuestra es básica para ganarse la confianza de la madre y, si es posible, del mismo niño, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros podemos demostrar esa afectividad? Primero, escuchando con verdadero interés, ¿verdad?
No que estamos en el chat, estamos viendo el celular, nos está cayendo ahí. Espérenme un segundito, señora, espérenme un segundito, espérenme, ya ahorita le pongo atención. Debemos estar concentrados y enfocados en el paciente. En el momento de la consulta no se pueden permitir interrupciones. Tenemos que estar escuchando con máximo interés. Debemos siempre mantener el contacto visual con ellos para que sientan que de verdad estamos nosotros interesados en la salud de su hijo, ¿verdad? Debemos además mostrarnos empáticos, ¿verdad? Tenemos que de verdad situarnos en el lugar de ella, cómo se siente, ¿verdad? La mamá primeriza que les decía, mire, es que el niño cuando lloró le hizo tal cosa al inicio del llanto y después regresan y dicen, doctor, es que le quiero hacer otra pregunta. Tenemos que ser empáticos, tenemos que decir cómo se siente esta señora, todavía está insegura, todavía no sabe, no tiene la experiencia, no tenemos que perder la paciencia, tenemos que situarnos en el sentimiento que tiene la persona que tenemos enfrente, ¿verdad? Sea la madre o el niño. Además de eso, tenemos que ser amables, ¿verdad? Educados y muy pacientes, sobre todo en el área pediátrica debemos ser muy pacientes. Acuérdense que de las cosas más importantes que hay son los hijos y un padre que sienta que nosotros no tenemos la suficiente paciencia no va a volver a un consultorio y no vamos a lograr tampoco esa confianza que necesitamos que él tenga en nosotros porque no va a sentir que a nosotros nos importa su bebé, ¿verdad? Y el problema que tiene su bebé. Siempre evitar los gestos reprobatorios o de desagrado. Puede ser que ellos nos digan cosas que nosotros sepamos que no son correctas, que han estado haciendo, y lo que nosotros tenemos que hacer es más adelante encauzar eso y darlo como recomendación. Lograr hacer que ellos comprendan que esa conducta que están teniendo no es la más adecuada. Tampoco nosotros tenemos por qué juzgar al paciente, cosas que ellos hacen que no intervienen en la salud, pero es parte de sus costumbres o de sus creencias. No debemos hacer gestos de desagrado. Siempre debemos dedicar el tiempo suficiente a la entrevista, debemos estipular un tiempo suficiente para dejar que el paciente, que la madre o el padre se expresen, ¿verdad? Y que nosotros le podamos dedicar suficiente atención, ¿verdad? Debemos de tener una adecuada presentación personal y mantener siempre un comportamiento correcto, ¿verdad? Mantener siempre la confidencialidad. Esto constituye parte del secreto profesional y es una de las bases de la ética, que la vamos a ver más adelante. Dale, la siguiente. Aquí están. Estos son los principios éticos que rigen la profesión médica y ustedes los tienen que recordar siempre porque no podemos salirnos de esto. En primer lugar, la beneficencia, que es buscar lo mejor para el paciente y su familia. En segundo lugar, tenemos la no maleficencia, que es considerar que lo más importante es no causar daño. Nosotros nunca podemos tratar de causarle daño al paciente. ¿Cuándo se ve esto? Cuando yo dejo, por ejemplo, medicamentos innecesarios. Por el hecho de que yo quiero vender, como muchos colegas que desgraciadamente están ahí, que les quieren vender la medicina dentro de su consulta. Entonces, ¿qué hago yo? Mire, señores, que usted además necesita tal cosa, le voy a dejar esto para tal cosa, y son medicamentos que no necesitan. Nosotros sabemos que ningún medicamento es inocuo, ninguno. Entonces, todos causan algún grado de daño. Entonces, nosotros, uno de nuestros principios éticos es no causar daño, no andar ofreciendo cirugías innecesarias, ¿vea? O procedimientos que no requiere el paciente, sino solamente por el hecho de nosotros ganar alguna ventaja. La otra es la justicia, que es tratar de dar a cada persona lo que necesita, y la autonomía, que es la autonomía, que nosotros tenemos que brindar toda la información necesaria, pertinente, lo más completa que se pueda y lo más accesible al nivel del paciente que tenemos enfrente, para que se tome junto con los padres la decisión que más convenga. Así el padre puede intervenir en esa decisión. La autonomía en el adulto es que yo le informo y él decide si quiere o no quiere eso. En el niño, nosotros tenemos que hacer que el padre mire la importancia de lo que le queremos hacer,
¿verdad? La importancia de que cumpla el tratamiento que nosotros queremos instituir, ¿verdad? Y para eso tenemos que hablar con él y darle toda la información pertinente. La siguiente. Bueno, entrando en la historia clínica tradicional, la historia tiene tiene la siguiente estructura, que son los datos de filiación, la anamnesis, el examen físico, los exámenes complementarios, el diagnóstico, el tratamiento, el pronóstico del paciente, la hoja de seguimiento y la hoja de informe de alta. Esas son las partes que debe generalmente llenar, la historia clínica tradicional. Sigamos. Vamos a empezar a ver uno por uno, pues los datos de filiación creo que ya todos los conocen, vean los nombres y apellidos que deben de ser completos y si el niño tiene algún diminutivo lo tenemos que anotar para dirigirnos a él por ese nombre, porque probablemente el niño le guste más que uno hable con él como está acostumbrado a que le hablen. El sexo, la edad, en días si es neonato, en meses para los lactantes y en años después de la edad, ¿verdad? De esa edad. El nombre de los padres o de la persona encargada del niño, si acaso no tiene padres o no vive con ellos. Entonces, tenemos que tener anotados el nombre de los padres, la profesión de los padres, si la tienen, si no, qué es lo que ellos hacen, el domicilio, esta dirección debe ser completa. Vean, no solamente vive en la colonia Escalón, eso no es una dirección, ¿verdad? Debe llevar en la calle, la avenida, el número de la casa y cuando compete, por ejemplo, en áreas rurales, se deben anotar puntos de referencia. Por ejemplo, 100 metros adelante de la ermita, dicen, o a la par de la casa comunal, o existen puntos de referencia que ellos conocen y entonces es necesario anotarlos en esta dirección. Número de teléfono, si lo tienen, la guardería o la escuela a la que asisten para el caso de una patología infecciosa o de intoxicaciones, porque puede estar relacionada, ¿verdad? La persona informante, o sea, quién es el que nos lleva el niño a la consulta, y en caso de que no sea uno de los padres, debemos que anotar cuál es la relación que tiene con el niño. ¿Es la tía? ¿Es la vecina? ¿Es la abuela? ¿Es la empleada que lo cuida? Como ustedes quieran, pero hay que ponerle cuál es la relación, ¿verdad? En cuanto a la nacionalidad, la etnia y la religión, se anotan en caso necesario. Cuando se anotan, esperen un segundito. Se anotan, por ejemplo, cuando eso puede estar relacionado a costumbres muy, muy propias de ese tipo de etnia o de ese tipo de religión y nosotros tenemos que respetarla. O cuando, por ejemplo, son personas que vienen de algunas razas que están asociadas a ciertas enfermedades que no las presentan todos. Entonces eso nos puede dar a nosotros una dirección y orientar también a otros colegas para que no pasen por alto ese dato porque en ese momento se convierte de importancia. ¿Vean? Sigamos. La anamnesis, ¿verdad? Lógicamente es de trascendental importancia por los datos que aporta y que en muchos casos desde la misma anamnesis nos permite llegar a la formación de una hipótesis diagnóstica. Por eso es tan importante hacerla completa. Se debe utilizar un lenguaje comprensible para los entrevistados, tal cual lo habíamos hablado. La observación de la relación madre-niño y de la madre y el niño es muy importante. Nosotros desde que ese paciente viene entrando tenemos que empezar a observarlo. Eso es parte de la inspección que vamos a ver más adelante. Entonces, desde que este paciente, de ser posible, nosotros tenemos que observarlos desde que están en la sala de espera, cómo es el comportamiento que ellos tienen entre ellos, ¿verdad? Siempre encauzar el diálogo cuando sea requerido, como les decía, ¿verdad? Y las técnicas que nosotros podemos utilizar para facilitar la entrevista, ¿verdad? Son facilitar a la madre, facilitar que animar al padre a relatar, cuénteme, dígame por qué lo trae,
¿verdad? Que este cipote, que mire que se ve que estaba tan saludable y hoy qué es lo que lo ha traído. O sea, hacer que el padre hable, facilitar, ¿verdad? Animarlo. Repetir, esto nos puede ayudar, ¿verdad? Cuando nosotros repetimos lo que el paciente ha dicho, muchas veces eso ayuda a que él amplíe más detalles. Ajá, entonces tiene fiebre. Entonces, ¿cómo es esa fiebre? ¿Ve? La fiebre, o se hace tratar de repetir qué es lo que nos acaba de decir para que él empiece a hablar más. Eso anima al padre a hablar, a decir más detalles. Aclarar, vea. Siempre nosotros tenemos que preguntar qué es lo que quieren decir exactamente. Cuando utilizan, por ejemplo, palabras tipo eufemismos para no decir cosas, o son palabras que ellos de esa manera las aprendieron. Por ejemplo, la gente en el campo no dice diarrea, sino que dice corredera. Entonces, nosotros tenemos que tratar de comprender cuando nos dicen eso, mire, lo traigo porque tiene corredera. Uno, ok, perfecto. Explíqueme qué es lo que al niño le agarra con esa corredera, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver cómo aclaramos lo que nos están diciendo. Empatizar siempre, nosotros siempre tenemos que mostrar la comprensión y aceptación de lo que ellos nos están diciendo, ¿verdad? Nosotros no tenemos que juzgar, es lo que les explicaba antes, sino que ser comprensivos, ¿verdad? Porque no todos tenemos la misma educación o acceso a la misma educación ni al mismo estrato social. Afrontar siempre la situación. ¿Qué es afrontar la situación? Es que nosotros ahí tenemos que discutir con el padre algunas conductas perturbadoras del paciente o de su familia. Tenemos, por ejemplo, que empezar a decirle, mire, no es adecuado que el niño se chupe el dedo, ¿vea? Se lo tenemos que tratar de decir de una manera, ¿cómo decir? Empática, ¿verdad? Mire, sí, vea, se mira gracioso el niño y todo, y es cierto que lo calma, pero fíjese que esa situación puede traerle después más adelante algunas consecuencias, explicárselas. O, por ejemplo, que lo llevaron donde un curandero, ¿verdad? Ese es en el caso de la familia, que al niño primero lo llevaron donde el curandero antes de llevarlo donde el médico. Se tienen que afrontar las situaciones, o sea, no lo tenemos que dejar pasar, que bueno, ay, ni modo, ya lo llevó. No, tenemos que corregir las cosas que sabemos que va a traer afectaciones a la salud del paciente. Esa es nuestra obligación, ¿verdad? Y la siguiente sería interpretar, ¿verdad? Lo que hemos escuchado, ¿verdad? Repetir lo escuchado para confirmar que hemos comprendido, confirmar con el padre que nosotros hemos comprendido lo que nos está diciendo, ¿verdad? Entonces usted me lo ha traído porque tiene una diarrea, a usted le preocupa porque es demasiado líquida, porque, ¿verdad? Está haciendo demasiadas veces. Tratar de ver que nosotros realmente hemos entendido todo lo que el padre nos dice. La siguiente. Pasamos al motivo de consulta dentro de la misma anamnesis. Entonces, tenemos en el motivo de consulta, tenemos primero el consulta por, que lo tenemos que escribir, ¿ya se acuerdan? Entre comillas, es el síntoma predominante por el que el padre trae al paciente y se escriben las palabras que nos dice la madre o el niño, ¿verdad? Después pasamos a la presente enfermedad, que es parte del motivo de consulta, ¿verdad? La presente enfermedad debe estructurarse siempre en orden cronológico, ¿verdad? Y debe contener los siguientes datos. La fecha de inicio de los síntomas, ¿verdad? La fecha de inicio de la enfermedad. Eso es desde cuándo empezó el paciente a sentirse bien, a sentirse mal. Muchas veces no coincide con el inicio del síntoma predominante. Por ejemplo, el síntoma predominante es tos, pero el niño probablemente desde 2 o 3 días antes empezó con mocosera o empezó con decaimiento o empezó con inapetencia. Entonces tenemos que buscar cuál es la fecha de inicio de la enfermedad. Después, el síntoma principal o dominante, lógicamente tenemos que incluirlo en la presente enfermedad. Todos los síntomas acompañantes, ¿verdad? Y las características y evolución de cada síntoma. Además,
se ha tenido acceso a atención médica anterior a la que nosotros estamos viendo. Y en el caso afirmativo, o sea, en caso de que nos diga la mamá que sí, que ya fue a consultar antes, ¿verdad? Que fue hace 2 días a la unidad de salud o que fue un otro médico particular hace 2 días, que nos explique sobre si le hicieron exámenes y cuáles fueron los resultados de estos exámenes, si le dieron algún medicamento y la dosis, lógicamente, dosis y frecuencia en la que se la daba y el efecto que ha tenido en la evolución de la enfermedad del niño. Entonces, en este punto es donde también tenemos que incluir la automedicación. O sea, ¿qué es lo que la mamá le ha dado al niño? Vea, si le dio acetaminofén, si le dio bismuto para quitarle la diarrea, si le dio, ¿me entienden? Lo que sea. Sigamos. Entonces, para poder elaborar nosotros esta presente enfermedad, debemos considerar algunos puntos. Primero, permitir que se exponga, que el informante exponga libremente el motivo de consulta, ¿verdad? Después, complementar con preguntas que a nosotros nos interesen para llegar a un diagnóstico más certero. O sea, ir ampliando la información que nos están dando. Nunca debe ser un interrogatorio rutinario y falto de interés, lo que hablábamos antes. Siempre se debe demostrar interés en el paciente. También nosotros no seríamos unos médicos competentes si nosotros agarramos un interrogatorio de rutina. Ya tenemos preguntas que le queremos hacer y solo esas nos limitamos a contestar. Acuérdense que la enfermedad es amplísima, amplísima. Y en cada persona se presenta de diferentes maneras muchas veces. Entonces debemos nosotros ser realmente maniobrar en todo ese conocimiento para poder llegar al mejor final para este paciente, ¿verdad? En caso de consultas de urgencia, ¿verdad? Por ejemplo, los pacientes que vienen con emergencias o urgencias, después de colocar el motivo de consulta, probablemente tengamos que pasar directamente al examen físico. ¿Por qué? Porque son cosas tan graves que no podemos darnos el lujo de empezar a preguntar y empezar aquí. O sea, hay que situarse en el contexto del tipo de pediatría que estamos haciendo. Si, por ejemplo, nos llega un niño con una herida que viene sangrando, señora, ¿por qué lo trae? Porque le metieron un machetazo o se metió un machetazo. Vaya, tráigaselo para acá a ver al niño, lo acuestan y ustedes lo desvisten para ver la herida. ¿Por qué? Porque tienen que detener esa hemorragia, ¿verdad? Porque viene mal. O, por ejemplo, traen un niño que viene flácido, viene morado. Señora, ¿qué le ha pasado? ¿Por qué lo trae? Fíjese que tiene tantos días de estar con fiebre y con tos y hoy convulsionó. Y el niño viene morado y flácido, lo agarro, lo acuesto y le pongo a hacerle las maniobras. ¿Por qué? Porque ya no me da tiempo de ponerme a preguntarle que cuándo fue que tuvo sonrisa social o cuándo fue que tal cosa. O sea, todo eso hay que considerarlo. Veas, según el caso pertinente. Sigamos. Nosotros podemos seguir para facilitarnos un interrogatorio este tipo de, esta serie de preguntas. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros agotemos el síntoma, ¿verdad? Cada síntoma nosotros tenemos que exprimirlo, sacarle todo lo más que se pueda para poder asociarlo a las patologías que nosotros conocemos, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, hay que preguntarle ¿dónde? ¿Verdad? Es la primera pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. Tenemos que tener el esquema con cada síntoma de estas cosas. ¿Dónde, por ejemplo, que se refiere a la localización de la molestia? ¿Verdad? ¿A dónde le duele? ¿El qué? Esto nos va a permitir definir el síntoma. Por ejemplo, ¿qué le duele? ¿Qué tanto le duele? ¿Qué consecuencias tiene en su rutina? ¿Qué lo calma? ¿Qué lo exacerba? ¿Verdad? Es la otra pregunta. La siguiente pregunta es, ¿cómo? Esto va a precisar la calidad del síntoma. Entonces nosotros tenemos que, ¿cómo lo siente? ¿Vea? ¿Cómo ha sido la evolución? ¿Verdad? ¿Cómo estaba antes de iniciar? ¿Cómo ha sido la respuesta al tratamiento? ¿Me entienden? Entonces todo eso viene en el cómo. Después la siguiente es el cuánto. Vea, esto se refiere a la frecuencia, a la intensidad y a la cantidad. Vea, por ejemplo, el número de veces al día que vomitó, que tiene diarrea, ¿verdad?
la intensidad, si es leve, si es moderado, si es severo, ¿verdad? La cantidad, siempre y cuando sea posible precisarla. Por ejemplo, mire, y cada evacuación de reica de más o menos cuánto es, o cada vez que vomita, como cuánto vomita, 1 taza, 2 tazas, ¿verdad? Media taza, o esa vez poquito, ¿verdad? Serán 2 cucharadas. O sea, para que nosotros hagamos una idea de del estado del paciente. Y la otra pregunta es ¿cuándo? ¿Verdad? Esta da la descripción del tiempo de evolución de los síntomas en relación a las circunstancias que se presentó o que continúa presentándose. O sea, cuando inició, vea, cuándo se presentó, vea, todas las preguntas pertinentes al cuándo. Y después viene el por qué. Ese se refiere al factor desencadenante o al causal del síntoma. Esto incluye los antecedentes epidemiológicos, ¿verdad? Si comió algo, ¿verdad? El por qué se pudo haber presentado esta situación precisa, ¿verdad? Como les digo, antecedentes epidemiológicos, por ejemplo, ahora en la época de COVID, hay alguien más, más enfermo en la casa, ¿verdad? Alguien más tiene los mismos síntomas del niño, ¿verdad? Considerando esto. Sigamos, la otra. Tenemos ahora también para el motivo los antecedentes remotos, para la anamnesis y motivo consulta tenemos los antecedentes remotos. Estos deben incluirse y considerar los aspectos anteriores mórbidos o sociales de importancia, como por ejemplo enfermedades crónicas, como la fibrosis quística, la epilepsia, la prematurez, niño abandonado o institucionalizado, que son situaciones que van a influir en el diagnóstico y el tratamiento o constituyen un factor de riesgo importante. Entonces, esto debe quedar plasmado siempre en la presente enfermedad. Sigamos. Vaya, vamos ahora a la historia personal. La historia personal está condicionada por la edad. Nosotros tenemos que preguntar, dependiendo de la edad, hay algunas cosas que se preguntan y otras que no, que competen a esa edad o ya no, o no competen todavía. Entonces, lo que para todo paciente siempre sus antecedentes de embarazo, del embarazo de la madre, vea, o antecedentes maternos. Ahí va incluido, vea, los datos del curso del embarazo, como la edad materna cuando estuvo embarazada, la fórmula obstétrica, ¿verdad? Que es la gravidez, la paridad, van los prematuros, abortos que ha tenido la señora, etcétera. El control prenatal sí los llevó, en estos incluso hay que incluir datos como, por ejemplo, cuántos controles hizo, la frecuencia con la que iba, si eran periódicos, ¿verdad? Cuándo se inscribió el control prenatal, el estado de salud materno durante el embarazo y si acaso tuvo algún antecedente patológico, describirlo extensamente, o sea, si tuvo un ingreso, en qué periodo de la gestación, qué tratamiento le dieron, qué frecuencia tomaba el medicamento, con qué frecuencia tomaba el medicamento, cuántos días lo estuvo tomando, necesitó ingreso, todo eso. Y medicación durante el embarazo, cualquier medicamento. Generalmente las embarazadas siempre les dan hierro y ácido fólico, ¿verdad? Eso hay que ponerlo, ¿verdad? El parto, si fue normal o distóxico, la edad gestacional a la que se presentó el parto, si tuvo sufrimiento fetal agudo o crónico, si fue un parto prolongado, si hubo ruptura prematura de membranas, si fue espontáneo o fue inducido, que ahora en estos tiempos con la nueva ley nacer con cariño ya es prohibido inducir parto, o sea, no prohibido, se han restringido las indicaciones para inducción del parto. Se utilizó algún tipo de instrumental para extracción, ¿vea? Por un vacoextractor o un forceps, y si se realizó cesárea, ¿cuál fue la causa de la cesárea? El estado al nacer, si el niño es un recién nacido a término, si es pretérmino, si fue posttérmino, la vitalidad inicial que se mide con la escala de Apgar, que ya la vamos a ver más adelante, el peso, la talla al nacer, si tuvo signos de anoxia, si había cianosis, si presentó convulsiones, si tuvo ictericia o dificultad para respirar o para alimentarse. Sigamos. Esta es la escala de Apgar. Esta se mide, si ustedes se fijan, los puntajes son 2, 1, 0. Entre más alto es el puntaje, en mejor estado está el niño.
Entonces, lo que contempla son el aspecto, que es el color de la piel, el pulso o frecuencia cardíaca, la irritabilidad, que es la respuesta refleja que tiene el niño, la actividad, que es el tono muscular, y la respiración, que es el ritmo respiratorio y el esfuerzo respiratorio. Como ustedes pueden ver aquí, cuando todo, cómo se está, cómo nosotros tenemos que evaluarla, ¿verdad? Si el color es normal, que tiene que tener las manos y pies rosados, pero puede, o si tiene uno, está en las manos y los pies azulados. En el 0, todo la L está color azul o grisáceo o pálido, ¿verdad? En el pulso, la frecuencia normal es arriba de 100 latidos, en 1 es arriba de 100 latidos y el 0 es ausente. En la irritabilidad, el niño se retira cuando uno lo está haciendo maniobras, por ejemplo, cuando uno lo aspira o cuando uno lo está tocando, ustedes ven la reacción del niño, hace muecas, le molesta, puede estornudar o toser o llora, ¿verdad? Ante la estimulación. En el 1 solo hace leves gestos faciales o muecas discretas ante la estimulación y en el 0 está ausente. En la actividad o tono muscular, el niño tiene movimientos espontáneos y se ve activo. En el 1, los brazos y las piernas están flexionados, pero tienen poco movimiento. O sea, hay flexión, pero no se mueven casi. Y en el 0, no hay movimiento, el niño está atónico, ¿verdad? Totalmente laxo. Y en cuanto a la respiración, en el 2, el ritmo y esfuerzo respiratorio son normales y el llanto es adecuado. En el 1, la respiración puede ser lenta o irregular y el llanto es débil, el niño casi no puede llorar. Y el 0, lógicamente, está sin respirar. La siguiente. La interpretación de la escala de Apgar, ¿vea? ¿Qué significan las siglas? Ya lo estuvimos viendo, ¿vea? A, aspecto, P, pulso, B, irritabilidad, aunque esto viene de Grimace, ¿vea? De inglés, actividad y respiración. Cada factor se evalúa en una escala que va del 0 al 2, siendo 2 la máxima puntuación. Se mide al primer minuto y al quinto minuto después del nacimiento del parto, ¿verdad? En el primer minuto lo que nos va a decir es la tolerancia que ha tenido el proceso de nacimiento. Ese puntaje, el primer puntaje, si tuvo 9, tuvo una muy buena adaptación o tolerancia al proceso de nacimiento. Y en los 5 minutos evalúa el nivel de adaptación que ha tenido al medio ambiente y su capacidad de recuperación, o sea, la adaptación a la vida extrauterina. Si el niño tiene un Apgar de 9, 9 ha tenido muy buena adaptación. ¿Ve? En casos raros, el examen se termina a los 10 minutos después del nacimiento. Esto es en caso de que estén afectados las dos primeras mediciones han salido demasiado bajas. La siguiente. Aquí tenemos el puntaje obtenido. Si tenemos de 7, 8 y 9, todo es normal y el niño está bien. Un puntaje de 10 es rarísimo porque casi siempre tienen los pies y las manos azules. Siempre se ven algo cianóticas las manos y los pies. Rarísimo un puntaje de 10. En el 4 a 6 significa que su condición fisiológica no está respondiendo adecuadamente, requiere una valoración clínica, o sea, nosotros tenemos que estar ahí encima y una recuperación inmediata, o sea, le tenemos que hacer medidas para mejorar esa recuperación porque el niño no está lográndolo hacer solo. Y debajo de 4 necesita una atención de emergencia con medicamentos y soporte respiratorio. Este niño sí está grave, es un niño con una asfixia severa. Sigamos, la siguiente. La historia alimentaria, esta va a depender de los requerimientos nutricionales y las características fisiológicas de cada niño. Esto va a incluir la lactancia materna, el tiempo que duró la lactancia, o sea, cuánto tiempo recibió lactancia, el horario en el que la recibía, la frecuencia que se la daban, la duración de cada mamada, cuánto duraba cada una, la causa del destete, ¿verdad? Después el uso si usó fórmulas lácteas, poner el nombre comercial y la fórmula de preparación y la forma de preparación para esa leche en especial, la edad de inicio y la cantidad que ingiere. Cuando la alimentación sólida, la edad de inicio, que se llama ablactación, cuando nosotros introducimos alimentos sólidos, eso se llama ablactación.
qué ingredientes son los que se utilizaban para lactarlo y el modo de preparar los alimentos. O sea, los ingredientes son qué le dio guineo, le dio papa, qué le dio y cómo lo preparaba, porque si por ejemplo le ponía la papa a hervir con cubitos Maggi, pues hay que decirle que eso no se puede, ¿verdad? En edades preescolares y escolares se debe orientar a la adquisición de una alimentación saludable. O sea, tenemos nosotros que investigar qué tipo de alimentos ingiere, cuáles son los alimentos rutinarios y orientar siempre a que ingiera una alimentación saludable y balanceada, ¿verdad? La aceptación de alimentos, el apetito y la tolerancia que ha tenido a esos alimentos, ¿verdad? Tenemos también que investigar en cuanto a la alimentación, uso de suplementos vitamínicos o hierro, la edad de inicio de su uso y la dosis que toma. La otra. En el crecimiento y desarrollo vamos a incluir los datos del desarrollo somático y psíquico como peso, talla, dentición, fontanelas, así como la descripción de la edad en que se superan los hitos del desarrollo. En adolescentes debemos incluir el desarrollo puberal. En el calendario vacunal tenemos que conocer si ha cumplido todas las vacunaciones disponibles y actualizadas de acuerdo a la edad del paciente. En la historia patológica anterior, nosotros recogemos información de enfermedades padecidas y nos puede aportar incluso datos para la enfermedad actual, porque pueden tener relación. Debemos indagar sobre el diagnóstico, tanto certero o probable, el que tenga la madre o el que conozca a la madre, la evolución que tuvo, la duración, las complicaciones, qué exámenes le realizaron, el tratamiento que recibió, y se debe realizar en forma cronológica esta historia patológica. Sigamos. Los antecedentes familiares, los de mayor interés son los de la familia próxima, o sea, los padres y hermanos, en especial cuando existe sospecha de enfermedades hereditarias o contagiosas. En cuanto a los hermanos, anotar el número de hermanos que tiene, las edades y el estado de salud de cada uno, si hay alguno fallecido, indicar a qué edad y cuál fue la causa de muerte. Incluir los abortos o mortinatos, o sea, niños que se murieron ya por nacer o en el momento del parto, ¿verdad? El número, la fecha y la etiología, ¿verdad? En algunas ocasiones es importante también incluir a otros familiares o personas que viven en la misma casa, como por ejemplo cuando hablamos de enfermedades transmisibles. También podría ser que fuera necesario incluir un árbol genealógico, ¿verdad? Este puede incluirse en patologías genéticas, cuando sospechamos patologías genéticas como hemofilia, diabetes, distrofia muscular y otras. Y deben incluirse al menos 2 generaciones. La siguiente. Tenemos los datos sociales y ambientales. En cuanto a los sociales, el estado civil de los padres, los datos del trabajo de los padres, si los dos trabajan, si solamente uno, quién cuida al niño, si existe alcoholismo, drogadicción en alguno de los padres, sospecha de maltrato o abuso en el niño, o si hay antecedentes de algún maltrato o abuso de algún otro de los hermanos. En los ambientales, las condiciones de higiene de la vivienda, la situación de la vivienda, la ubicación, los materiales de construcción, limpieza, el número de personas que conforman el grupo familiar, tanto adultos como niños, o sea, se desglosa, son tantos adultos los que viven, tantos niños los que viven, u otras personas que vivan en la casa. Esto va a orientar sobre el índice de hacinamiento y el número de personas que comparten una cama nos va a orientar sobre el índice de promiscuidad. Hay muchas veces que en una misma cama duermen hasta 4 personas. El acceso a servicios de urbanización como la luz y el agua potable, la disposición de excretas, el ingreso económico familiar, animales domésticos si los tienen y la presencia de vectores. Sigamos. En cuanto a los hábitos y conductas que hay que investigarle al niño, este aspecto tenía más interés en preescolares y escolares, lógicamente, ¿verdad? Porque en lactantes y neonatos pues difícilmente van a tener hábitos y conductas, ¿verdad? Esto puede determinar comportamientos y conductas susceptibles de ser mejoradas y orientación a la familia para el manejo de estas conductas, como les decía, chuparse el dedo, ¿verdad? O meterse los dedos en la nariz, ¿verdad? Cosas así que los niños pueden hacer, hay que ayudarle a los padres con eso.
debe incluir la asistencia al jardín de niños o a la escuela, en qué horario, en qué cursos están, el rendimiento que tienen y problemas de aprendizaje que han presentado. ¿Cuál es su relación con amigos, compañeros y familiares? En cuanto a la recreación, cómo usa el tiempo libre, cuántas horas dedica a ver televisión o a la computadora o juegos de video. Las actividades físicas, cuánto tiempo dedica a actividad física y cuáles son sus hobbies. Cuál es el horario del sueño y si tiene problemas del sueño, cuál es su hábito miccional y a qué edad controló los esfínteres, el hábito fecal, si padece de constipación o de incontinencia, el uso de chupetes, chuparse los dedos, picas, tics, rabietas, o sea, las rabietas son los berrinches, y cómo es la disciplina del niño. La siguiente. Vamos a hablar un poco del adolescente en cuanto a esto de los hábitos, porque ustedes les han pedido que se hable del adolescente. Este es un periodo caracterizado, ¿verdad?, por un rápido crecimiento pondoestatural y además por el desarrollo puberal y las primeras incursiones en la sexualidad. Eso es este periodo. El adolescente, vea, tiende a identificarse con su grupo de pares, o sea, el adolescente se lleva con otros adolescentes, vea, y adquiere constantemente nuevos hábitos, no todos buenos. Por eso se aumenta el riesgo de accidentes, porque les gusta ser temerarios, no miden mucho el peligro. Vea, se aumenta el riesgo de accidentes porque también quieren imitar a otros de su mismo grupo. Además, pueden adquirir conductas adictivas y es más propenso a los trastornos psicológicos. Vea, se debe siempre explorar la autoestima y el grado de aceptación personal que tienen en este grupo etario, ¿verdad? Porque eso marca muchas situaciones que se presentan aquí, como por ejemplo los suicidios, ¿verdad? Debe investigarse la relación y la confianza que tienen con los padres, porque entre mejor relación tengan con los padres, eso va a determinar factores protectores para el niño. Entre más aislado está de los padres, entre más problemas tiene con los padres, mayor es el riesgo de este adolescente de caer en conductas inadecuadas y que ponen en riesgo incluso su vida, ¿verdad? En cuanto a la alimentación, en esta etapa es cuando hay más riesgo de adquirir un trastorno alimenticio, porque el adolescente no está contento con lo que es, no logra una aceptación y una buena autoestima. Entonces, y quiere además parecerse porque agarra, ¿cómo decirles? Tiene como íconos que quiere seguir, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el ícono? El ícono es alguien, por ejemplo, en el caso de las mujeres, que donde casi en la mayoría que se adquieren los trastornos alimenticios, ven a las artistas, a las cantantes, se ven delgadas, se ven bonitas y todo, entonces quieren parecerse a eso, ¿verdad? Hay que ser muy acucioso en el sondeo de ese tema, de los trastornos alimenticios, ¿verdad? Investigar sobre el hábito que tiene alimentario, o sea, cuántas veces come, si hace refrigerios, si tiene buen apetito, cuál es su autopercepción, preguntarle cómo se mira él, si se mira bien y si se siente bien con él mismo. Eso, la autoestima, todo eso es básico para evitar que caigan en estas cosas. En cuanto al crecimiento, en este periodo ocurre el estirón puberal, ¿verdad? Es en un periodo de máximo crecimiento, por lo que es muy importante que nosotros estemos pendientes de cómo va creciendo para detectar anormalidades. Si va creciendo demasiado, como en el caso de los marfanes, o si está quedándose muy pequeño, como por ejemplo cuando hay algunos trastornos de la pituitaria y poca secreción de la hormona del crecimiento. Sigamos. En el desarrollo puberal debemos nosotros determinar cuándo fue que aparecieron los caracteres sexuales secundarios, a qué edad. En las niñas preguntar por la edad de la telarquia, la aparición del vello púbico, la edad de la menarquia, la frecuencia y la intensidad y molestias asociadas a la menstruación. Y en el varón, pues obviamente la aparición de vello púbico, de vello facial y el desarrollo de pene y testículos. En cuanto a hábitos y conductas, y indagar mucho sobre la recreación y las aficiones,
cómo utiliza su tiempo libre, los lugares que frecuenta y la relación que tiene con amigos, familiares y con personas del otro sexo, porque todos esos son factores de riesgo, ¿vea? Conocer sobre sus hábitos y del grupo que frecuenta, o sea, preguntarles si en el grupo que están ingieren alcohol, si fuman, si hay drogas o si se han presentado casos de embarazo, ¿verdad? Dentro del grupo que está, porque así nosotros podemos saber qué es la conducta que está teniendo este adolescente. Se debe preguntar sobre la escolaridad, o sea, cómo va en la escuela, a qué grado va, qué proyectos futuros tiene, porque eso determina un factor protector, porque si yo tengo sueños, pretendo alcanzar metas, tengo objetivos, más difícilmente voy a caer en situaciones que sé que me los pueden impedir, ¿vea? Y el grado de aceptación personal que él tiene, como siempre, ¿vea? En cuanto a los antecedentes patológicos y mórbidos, debe recuperarse igual que lo vimos anteriormente, en orden cronológico, describirlos igual que como vimos, solo que en este caso debemos incluir embarazos y partos si ya los hubiere, ¿vea? Sigamos. En cuanto a la revisión de aparatos y sistemas, esto constituye una serie de preguntas cerradas que debemos realizar para una revisión sistemática en orden cefalocaudal del paciente. Debe adecuarse a la edad y su finalidad es asegurar que no existan problemas en otro sistema u órgano distinto al motivo de consulta, así como haber omitido algún síntoma de valor. Cada hallazgo se debe evaluar igual que los anteriores hasta agotar el síntoma. Sigamos. Aquí podemos ver cómo se evalúa, ¿verdad? Medio voy a leerles algunos, los síntomas generales, cómo está el ánimo, el sueño, la actividad del niño en general, su nutrición, si tiene apetito, cambios de peso, en la piel, si tiene cambios de coloración, lesiones, alergias, etcétera, ¿verdad? Por cada sistema nosotros tenemos que ir haciendo una evaluación. La otra, pasamos al examen físico. El examen físico, ¿verdad? Como aquí podemos ver, tiene como finalidad obtener y registrar los datos correspondientes a los signos y síntomas recopilados por el médico. Esta compilación, sumada a la entrevista, constituye la base para una hipótesis diagnóstica y muchas veces el diagnóstico definitivo. Tiene dos evaluaciones o se divide en dos evaluaciones. El examen físico general, que es el que se da de primera impresión de las condiciones generales o la gravedad del paciente. Incluye la inspección general, el estado de conciencia y los signos vitales. Y el examen físico segmentario es la evaluación que se hace por cada sistema u órgano. Sigamos. Para realizar un adecuado examen físico, lógicamente se necesita práctica y experiencia. Por eso ustedes tienen que practicar, para poder ir adquiriendo la experiencia necesaria para poder hacer examen físico en niños. Siempre debe de ser lo más completo posible, ¿vea? Incluso en niños que ya previamente evalúe. Es que lo examiné ayer, ¿para qué lo voy a examinar hoy? Nosotros no sabemos qué ha variado en ese paciente, por eso siempre nosotros tenemos que evaluarlo a diario en un paciente ingresado, o en el caso de consultas, cada vez que llega le tenemos que hacer un examen físico completo. Se debe tener cuidado con prescindir de un examen completo ante signos y síntomas que orienten rápidamente a un diagnóstico. Nosotros podemos caer en la situación de que, como ya vi que tiene en la garganta, tiene placas de pus, pues esa es la causa de la fiebre y no sigo haciendo el resto del examen físico. Entonces no me di cuenta que el niño tenía además un soplo y que probablemente las placas de pus le han migrado y está haciendo una endocarditis. No me di cuenta de eso. Entonces nosotros siempre, aunque encontremos de entrada lo que nos puede sellar el diagnóstico, tenemos que completar el examen físico porque se nos puede pasar algo por alto. Permite tener una idea certera de la normalidad de un niño y el pronóstico de su enfermedad. Entonces, eso sirve para contestarle las preguntas a los padres. Los papás cuando los llevan a consulta, mire, es normal el niño y todo está bien. Para que yo le pueda decir eso, tuve que haber examinado al niño.
Porque si no, lo estoy engañando, le estoy mintiendo, porque no he corroborado que realmente el niño está bien, o por lo menos aparentemente bien en el momento. Y para poder darle un pronóstico de la enfermedad, también tuve que haberlo examinado para poder incluir todas las variables y poder decir si este niño va a tener una evolución favorable o este niño tiene una evolución reservada. Debe mantenerse siempre un equilibrio entre el profesionalismo y la afectividad con el niño. Acuérdense que el niño está aprensivo, incluso, y los padres también, por lo del examen físico. Al niño no le gusta que lo esté tocando un extraño, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tratar de, dentro del examen físico, hacer empatía, ¿verdad? Estar jugando con él, ¿verdad? Que tocarle la pancita, primero solo por encima, así como que, a ver, aquí te toco la pancita, aquí está el ombligo, o sea, ir haciendo juegos para que el niño no esté, se vaya ganando la confianza, ¿verdad? El niño vaya confiando en nosotros. Al mismo tiempo que ir haciendo nuestro examen como debe de ser, ¿de acuerdo? Sigamos, la otra. Las exploraciones molestas, como por ejemplo la boca, la garganta y los oídos, siempre se dejan para el final, sobre todo en lactantes. El examen físico de los niños no siempre se hace en el orden que está establecido, se hace en el orden que el niño permite, pero siempre tiene que estar completo, ¿verdad? Entonces, uno tiene que ir buscando de qué permitió en este momento el niño hacerle, para qué eso le voy a examinar, ¿verdad? Es considerar las variaciones a estas secuencias en caso de emergencia o urgencia. Por ejemplo, no me voy a poner a verle el oído, la boca y la garganta al que llega con el machetazo en la pierna, ¿verdad? Lógicamente me puse a verle la pierna porque eso es lo que urge, ¿verdad? O, por ejemplo, a un paciente que viene terriblemente disneico, que viene ya precódigo, ¿verdad? Preparo, vea, no me voy a poner a verle el músculo esquelético cuando lo que me urge es oírle el pulmón para ver si ahí es el problema, ¿verdad? O hacerle una evaluación del estado para ver si tolera todavía el estado de choque. Entonces, son cosas que las variaciones varían en caso de emergencias o urgencias. Se debe tener un consultorio adecuado en condiciones de higiene, iluminación, temperatura, esto ya hemos hablado. Debe estar el equipo adecuado para la edad y completo para la edad. Se debe contar con la colaboración de un ayudante o una enfermera para la realización de diferentes técnicas y recordar siempre el lavado de manos para evitar la transmisión de enfermedades, así como procurar que estén tibias. La siguiente. ¿Cuáles son las técnicas utilizadas? Pues las técnicas generalmente son las mismas para todos los sistemas, generalmente. La inspección, vea que se realiza a través de la observación cuidadosa del paciente, incluye una evaluación del sensorio, si está consciente, alerta o nublado, soporoso, su actitud, si es amistoso, temeroso, irritable, si está flácido, que es una cosa grave, ¿verdad? La irritabilidad también traduce una hiperexcitabilidad del sistema nervioso. Si da una sensación de enfermedad, si se ve agudamente enfermo, si se ve crónicamente enfermo, porque se ve pálido, se ve delgado. Tenemos que ver el estado nutricional en esta parte. Tenemos que evaluar los signos vitales y algún hallazgo importante, por ejemplo, si le vemos cianosis o si vemos que tiene tirajes respiratorios, o sea, para orientarnos a la gravedad de este paciente y ver qué es lo que continúa. Tenemos la otra técnica que es la palpación, que es la evaluación en base a tocar al paciente. Debe ser suave, pero firme y constante y debe hacerse de forma comparativa. La percusión, que es la asociación del tacto con el oído y permite explorar la transmisión de la onda de sonido a través de las diferentes estructuras u órganos. El sonido obtenido va a depender de la consistencia del órgano que estemos percutiendo. Se describe como mate o matidez cuando lo que se ha percutido es un órgano sólido, como el hígado. Puede ser resonante si se percute un órgano, una estructura con gran contenido de aire, como los pulmones. Y timpánico o timpanismo, que es el sonido al percutir vísceras huecas, como por ejemplo, con contenido de aire y líquido, como el estómago o los intestinos. Sigamos. La otra. Ahí está. Y la ocultación, vea que es de las herramientas más importantes que nosotros tenemos para realizar el examen físico. Y esta se realiza a través del estetoscopio
y mejora la resolución auditiva en la exploración, sobre todo de corazón, pulmones y abdomen, ¿verdad? También nosotros podemos ocultar vasos en el cuello, por ejemplo, ¿verdad? Para ocultar transmisión de soplos o cosas así, ¿verdad? Y tenemos algunas otras técnicas, como por ejemplo, a través del olfato, nosotros podemos obtener datos sobre la higiene, intoxicación con sustancias tóxicas. Hay sustancias tóxicas que tienen olores característicos, ¿verdad? O algunas enfermedades también tienen olores característicos. Sigamos. El examen físico debe ser adaptado a la edad del paciente. Por ejemplo, en el lactante menor, su objetivo central en cuanto a un examen de control es evaluar el crecimiento, descartar malformaciones congénitas, se buscan secuelas de infecciones prenatales y evaluar la adaptación del niño al medio ambiente extrauterino. El mayor desarrollo en esta edad, en la edad de los recién nacidos y lactantes, es de tipo motor. O sea, ellos alcanzan un montón de hitos del desarrollo motor, por lo que se hace énfasis en la evaluación psicomotora. Este paciente, debido a la edad, generalmente es tranquilo, o sea, no va a costarle mucho examinarlos porque todavía no le da temor el médico. En caso de presentar llanto, siempre tenemos que oír el llanto porque existen enfermedades, por ejemplo, la enfermedad del maullido de gato, que tiene llantos característicos. Las enfermedades con alteraciones del metabolismo tienen llantos característicos en general. Nosotros tenemos que oírlo para ver si detectamos que es un llanto anormal. Entonces, si el niño llora, oigámoslo primero y después lo calmamos. Se calma ya sea con un biberón, con la propia mano del niño metiéndosela en la boca, ¿verdad? Con un juguete, si el niño ya es un lactante. La que sigue. Ya tenemos el lactante mayor, ¿verdad? Hasta los 2 años, el objetivo central es evaluar siempre crecimiento, que en esta etapa ya va en desaceleración. Acuérdense que el niño crece más el primer año de vida, es el año que más crece. Ya luego en el segundo año de vida ya su crecimiento ya no es tan marcado, ¿verdad? Además, el desarrollo psicomotor debemos hacer énfasis en el lenguaje, porque aquí el niño sí tiene que empezar ya a aprender a hablar y a expresarse. Se debe ganar su confianza mediante un acercamiento paulatino, porque ya no es un niño tranquilo, que ya nos tiene miedo, ¿verdad? Debemos llamarlo por su nombre, hablarle de una forma calmada y amistosa, se le pueden ofrecer juguetes o jugar con él. Y si está muy inquieto, si está muy aprensivo, si el niño se siente muy aprensivo, es mejor no hablarle y evitar mirarlo directamente para que no se asuste. Se recomienda dejarle la ropa interior porque ya a esta edad ya el niño ya puede tener algo de pudor y puede molestarle que nosotros le quitemos. Se va a retirar hasta el momento que se requiera. O sea, si tenemos que hacer un examen físico de genitales, se la retira al final, ¿verdad? Si la evaluación se dificulta demasiado y el caso lo permite, ¿verdad?, se puede diferir el examen físico para una siguiente consulta, o sea, algunos puntos del examen físico para otra consulta, ¿verdad? Porque si el niño está demasiado combativo, ¿verdad? Llora, patalea, no se deja, se quiere tirar de la mesa de examen, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que evaluar, mejor volverlo a citar para hacerle un examen físico mejor. Eso en el caso de que la situación lo permita, por ejemplo, en un control de niño sano. Pero si, por ejemplo, la evaluación es muy necesaria porque es un niño que llega enfermo y no digamos si llega con una emergencia, ¿verdad? Esto se debe realizar con el niño afirmado, o sea, se debe sostener el niño, alguien más lo tiene que sostener, el ayudante que nosotros tenemos que tener, y se debe hacer lo más rápido posible. ¿La que sigue? Para el preescolar y el escolar, el objetivo central del examen físico es hacer énfasis en el aspecto social y afectivo del desarrollo psicomotor, así como en el desempeño escolar. Ya este niño ya presenta una actitud positiva ante el médico porque ya comprende más la razón de que está ahí y ya sabe que uno no le va a hacer un daño innecesario. Su salud ya es más estable. Este grupo etario ya tiene la característica de que su salud es muy estable porque su sistema inmunológico ya es más maduro. Y el crecimiento se vuelve más lento, ya no crecen más lento todavía que el lactante menor, ¿verdad?
Se debe incluir en este examen físico ya debemos nosotros agregar la inspección de órganos de percepción, como por ejemplo evaluar visión y audición, ver si este niño ve y oye, ¿verdad? La evaluación de cambios puerperales, le puse puberales ahí, perdón. La evaluación de cambios puberales y los cambios de dentición, también hay que incluirlos. Esta es una edad en la que son muy propensos a accidentes porque son traviesos, ¿verdad? Son niños traviesos y son muy curiosos también. Y hay niños que son como más curiosos que otros, son más activos. Entonces, esta edad son más propensos a accidentes, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Y además es el periodo más afectado por el maltrato y el abuso. De siempre nosotros en estos niños tenemos que buscar signos que sean sugerentes de un abuso. Buscar moretones, buscar señales de quemadas, buscar también la actitud del niño, nos puede decir mucho si es un niño muy retraído, ¿verdad? Es un niño que se ve apocado. Eso nos dice mucho de que puede haber conductas, pueden haber situaciones de maltrato y abuso. Para evaluarlo se debe conversar también con ellos. O sea, son niños que para que se permitan la evaluación, uno está hablando de temas de interés. Mira, y qué bonito tu ganchito, qué bonita te ves, y te peinas tú sola, o en el niño, mira, y ese el carrito que traes, o el avioncito, y de cuál es, y te gusta jugar. O sea, uno platica con ellos mientras los está examinando para ganarse su confianza. Y además se le puede pedir ya que colabore con algunas acciones. O sea, vaya a respirar hondo, vea, abrí la boca tú solito, y uno ya puede hacer que ellos hagan eso. La siguiente. Se trabó. Ah, ahí está. Bueno, en el adolescente, el objetivo central del adolescente es el crecimiento, porque como ya les había dicho, viene el estirón puberal. Además, debemos poner especial interés a el desarrollo de los caracteres sexuales a través de la escala de Tanner, de la evaluación de la escala de Tanner, que es la escala de maduración sexual, que la van a ver ustedes en crecimiento y desarrollo. Es importante para el buen fin de la exploración establecer una comunicación efectiva con el adolescente. Entonces, nosotros tenemos que hacer que el adolescente se comunique con nosotros, porque si no se nos van a pasar por alto muchas cosas que de verdad pueden poner en riesgo hasta la vida de este muchacho, ¿verdad? Por eso les decía anteriormente que quizás debe ser incluso necesario sacar a los padres para poder tener acceso a cierta información. Para respetar el pudor de estos muchachos, el examen físico se puede ir haciendo por partes, o sea, no desnudarlos todos, sino que, por ejemplo, vaya, te voy a quitar aquí, te voy a levantar la camisa aquí atrás, te voy a evaluar aquí, o sea, ir viendo cómo se les respeta su pudor, ¿verdad? El examen físico debe hacerse siempre frente a un acompañante, ya sea el madre, padre o una persona del mismo sexo del joven, para evitar después los malos entendidos. La siguiente. En cuanto al diagnóstico, de las normas generales, para el diagnóstico siempre procurar en lo posible llegar a un diagnóstico exacto, en lo posible, porque a veces no se puede. Incluir en el razonamiento la principal patología infantil en relación con el niño. O sea, yo he aquello de que no hay que, si oigo galopar, pienso en caballos, no en cebras, ¿verdad? O sea, siempre hay que incluir la patología que más comúnmente se presenta a esa edad, vea, o que en ese momento esté causando un impacto. Por ejemplo, ahorita, si nosotros vemos a alguien que tiene fiebre, tos y mocosera, ¿en qué pensamos? Todos pensamos en COVID, ¿verdad? No vamos a pensar nosotros, vea, en que, lo que tiene es un virus sincitial respiratorio. No, vea, siempre pensamos en la patología más frecuente. Realizar un diagnóstico diferencial lo más amplio posible, basándonos como en el síntoma guía. El síntoma guía es el síntoma principal, pero siempre tenemos nosotros que hacer un diagnóstico diferencial precisamente para que no se nos vaya a pasar por alto que ese niño puede ser la excepción al montón de pacientes que estaban encajonados en un diagnóstico más común,
¿verdad? Siempre tenemos que tener esa consideración, que este de nosotros puede ser la excepción. En caso de no poder realizar un diagnóstico exacto, debemos establecer un diagnóstico de probabilidad o una hipótesis. Este es un diagnóstico sindrómico muchas veces, ¿verdad? Entonces, pero siempre tenemos que poner un diagnóstico. O por lo menos orientarnos a algo. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir a nosotros continuar realizándole otras evaluaciones, mandarle exámenes complementarios dirigidos hacia algo y así poder al final llegar a un diagnóstico exacto, ¿verdad? En afectaciones múltiples debemos jerarquizar entre los problemas que el niño tiene, entre las patologías que tiene. ¿Cuál es la más importante? Vaya, por ejemplo, viene el niño con una neumonía, pero además de eso trae que decirles una escabiasis en la piel. Tiene 2 diagnósticos, pero ¿cuál es el que voy a priorizar? Lógicamente, el que le está poniendo más en riesgo la vida, la neumonía. La escabiasis, pues al final se la va a tratar después, pero no lo está matando. Entonces tenemos que jerarquizar entre los diagnósticos cuál es el más importante y los otros los ponemos como secundarios o acompañantes. La siguiente. Existen muchos pacientes a los que es necesario buscarles un diagnóstico etiológico para así poder fundamentar un tratamiento específico. A veces algunos, si nosotros, por ejemplo, en un caso de una sepsis, nosotros necesitamos saber por qué organismo se está presentando esta sepsis para poder dejar un tratamiento dirigido exactamente al microorganismo causal. Considerar también algunos casos que requieren estudio diagnóstico anatomopatológico. El caso que nosotros tenemos que tomar una biopsia, por ejemplo, para poder llegar a un diagnóstico. Nosotros necesitamos hacer eso. Por ejemplo, cuando hay adenopatías, nosotros no sabemos por qué. Muchas veces hay necesidad de quitar un ganglio y estudiarlo para ver si la causa es una tuberculosis o es un linfoma. Entonces, ¿me entienden? ¿No? Porque nosotros no logramos con solo la anamnesis y el examen físico llegar a un diagnóstico. Siempre debemos utilizar la nomenclatura diagnóstica de la Clasificación Internacional de las Enfermedades, el CIE-10, para poner un diagnóstico. Le permite estadísticas epidemiológicas, clínicas y terapéuticas en investigación y en la práctica. Todos trabajamos en base al CIE-10 para poner los diagnósticos. Debemos familiarizarnos para diagnósticos con los algoritmos clínicos existentes y protocolos, porque esos ya fueron hechos y revisados por un grupo de colegas, ¿verdad? Que estuvieron haciendo revisiones de mucha bibliografía, ¿verdad? Y de casos para poder llegar a establecer un algoritmo. El algoritmo es aquel que lleva que paciente con fiebre, ¿verdad? Con fiebre y con dolor, con cefalea, sospecha de dengue, trae signos de alarma y le ponen los signos de alarma, cuáles son. Entonces, en base a eso, yo lo que voy a hacer es lo siguiente, o sea, allá hay como un esquema de lo que voy a ir haciendo. Si tiene sangrado, si tiene esto, pasa a plan C, le pongo líquidos endovenosos a tanto por kilo, si el paciente solo tiene la cefalea y no tiene los signos de alarma, entonces le doy suero oral, recomendaciones y controlo en 24 horas si tiene, ¿me entienden? Ese es un algoritmo. Y los protocolos, diagnósticos, son cosas establecidas. Si yo tengo un paciente con fiebre sin un foco evidente, entonces la batería de exámenes que está protocolizada para una fiebre sin un foco aparente son estas. El protocolo ya viene dado. Esos son los que tengo que enviar de entrada. Ya después se van haciendo cosas más específicas, pero hay cosas que están protocolizadas. O, por ejemplo, a la fiebre tifoidea, por protocolo, se le tiene que mandar un hemocultivo, ¿verdad? Si yo diagnostico una sospecha de fiebre tifoidea, le tengo que mandar un hemocultivo, porque es parte de mis protocolos. El diagnóstico es la base fundamental para pronóstico y tratamiento adecuados. Además, puede justificar la necesidad de un ingreso. La siguiente. Ay, qué larga esta clase. El tratamiento está integrado por una diversidad de manejos según la situación. Pueden ser tratamientos higiénicos, dietéticos, farmacológicos, quirúrgicos, ortopédicos o corrección de factores sociales o psicológicos. La siguiente.
En general, no debe ser muy simplista, o sea, solamente dirigido al síntoma. ¿Tiene calentura? Pues le voy a dar acetaminofén y hasta con eso se va a curar. Sino que tenemos que ser un poco más acuciosos. Tampoco debe ser demasiado complejo o pragmático, ¿verdad? Con un uso abusivo de medicamentos. Por ejemplo, la prescripción indiscriminada de antibióticos, ¿verdad? Que a todos le quieren poner antibióticos. Se debe planificar en forma individual y adaptada al problema clínico y considerando siempre la etiología, la edad del paciente, la gravedad, la probabilidad de complicaciones y otros factores especiales, ¿vea? Tanto inherentes al paciente, como por ejemplo la intolerancia a un medicamento, las alergias, como externos, por ejemplo, los efectos iatrogénicos que pueda tener el medicamento. Sigamos. En cuanto a la hoja de evolución, que es la otra parte, el objetivo es el seguimiento clínico, dejando constancia de los cambios experimentados y debe contener la sintomatología, ¿verdad? Tanto la detectada en la anamnesis como la de reciente aparecimiento, el examen físico siempre actualizado, el resultado de exámenes complementarios, diagnóstico, puede ser el mismo o modificaciones de este diagnóstico. Puede ser que aparezca otro o nos haga pensar en otro según los exámenes que encontramos. El esquema terapéutico debe estar ahí plasmado de acuerdo a los hallazgos encontrados. La siguiente. En la hoja de alta es la otra parte, ¿verdad? Que es el informe final de la historia. Se utiliza para revisiones sucesivas y es un medio de comunicación informativo con los familiares y con otros médicos. Debe ser esquemática, resumida, contener datos anamnésicos de exploración física, resultado de exámenes complementarios, la evolución del paciente, el diagnóstico y el tratamiento aplicado. Puede contener además algunas otras medidas como el cumplimiento de un esquema de vacunación que todavía no estaba completado, pueden tener medidas dietéticas o algunos aspectos sociales, educativos, ambientales o psicológicos. Sigamos. Vaya, la historia clínica orientada por problemas. Esta historia es un cambio en el esquema tradicional, vea, para llegar al diagnóstico y tratamiento. Es una nueva forma. La ventaja es que tiene un enfoque en todos los problemas del paciente, incluye todos los problemas del paciente. El desarrollo y a cada problema se le pone el desarrollo de planes diagnósticos y terapéuticos, tanto relacionados con la salud como con el bienestar del niño. El bienestar es la prevención, o sea, la salud futura. Esta fue creada por Lawrence Weed en 1964 y él sostenía que lo hizo basado en cuatro fases que son las que están descritas aquí. Una es la fase de recolección de datos, la otra es la identificación de problemas, los planes para su valoración diagnóstica y terapéutica y el seguimiento a cada problema. La siguiente. En la base de datos, esta está integrada por datos de la anamnesis, el examen físico y exámenes complementarios. En esta parte coincide con la historia tradicional. A partir de aquí es donde ya la estructura se vuelve diferente. Tenemos la lista de problemas, que es el segundo punto de esta historia. En los requisitos debe anotarse en un instrumento ya diseñado para ese fin. Esa es una de las cosas que dificulta su implementación. Debe anotarse en un instrumento ya prediseñado para eso. Los problemas deben ser numerados y consignar fechas de inicio y finalización cuando finalicen, ¿verdad? Y en algunos, si son pueden incluso necesitar que se anote la hora de inicio. Deben actualizarse constantemente esta hoja según la observación y la evolución del paciente. Continuar, la otra. Los tipos de problemas pueden ser los síntomas y signos recogidos en la anamnesis, como fiebre, tos, un hemograma positivo. Pueden ser datos objetivos del examen físico, como rigidez de cuello, un soplo, un exantema. También otro tipo de problema puede ser resultados de pruebas complementarias, por ejemplo, albuminuria, leucocitosis, ¿verdad? Son ejemplos de problemas. Puede ser todo problema terapéutico, como por ejemplo si apareció una intolerancia, o sea, intolerancia a la amoxicilina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la vomita siempre, no le gusta. O puede ser una alergia, ¿verdad? Alergia a las penicilinas.
También el aspecto psicológico son otro problema, aspectos psicológicos, educativos, la ausencia de vacunas, alteraciones del crecimiento y desarrollo, sociales, problemas sociales o ambientales. Cada uno de estos puede ser un problema. Por ejemplo, aspectos psicológicos que decirles puede ser introvertido, marcadamente introvertido. Para el problema yo lo tengo ahí. Yo después tengo que buscar cómo voy a hacer el abordaje diagnóstico. Educativos puede ser, por ejemplo, bajo rendimiento escolar. En vacunación sería carece de vacuna de la DPT, por ejemplo. Alteración del crecimiento en baja talla o bajo peso. Desnutrición de grado tanto. En desarrollo psicomotor puede ser que haya retraso, ¿verdad? Etcétera. Problemas pasados relevantes también pueden ser problemas siempre y cuando sean relevantes, ¿verdad? Tuberculosis, traumas craneoencefálicos graves, convulsiones, y se deben redactar en 2 columnas, en problemas activos o problemas inactivos. También puede haber una tercera columna de problemas temporales. Sigamos la otra. Los planes iniciales también se deben escribir o redactar en un instrumento diseñado para ese fin. Deben estar numerados en correspondencia con la lista de problemas y ahí se incluyen planes diagnósticos y terapéuticos. Como les dije, para cada problema hay un plan diagnóstico y un plan terapéutico. El plan diagnóstico inicial debe hacer referencia a las medidas necesarias para confirmar el diagnóstico. Por ejemplo, enviar exámenes, ¿verdad? Pueden ser exámenes, ahí está, o algunos procedimientos como punción lumbar. El plan inicial terapéutico es en el que se desglosan las indicaciones tanto de fármacos u otras medidas propuestas, ¿vea? La siguiente. Los tipos, perdón, la siguiente, la repetí. Estas están repetidas, son las mismas. ¿Por qué será que me habrán quedado repetidas? Ahí está, las notas evolutivas. Las notas evolutivas, estas sí las utilizamos. Nosotros las notas de evolución institucionales siempre las hacemos por SOAP, porque es más práctico hacerlo de esta manera. Entonces, en estas sí ponemos, estas sí se usan aquí casi siempre, ¿verdad? Es como hacemos nosotros las notas. Tenemos nosotros, por ejemplo, que en el SOAP lo que significa es la S subjetivo, que comprende la información facilitada por el enfermo y el padre. Estas son notas de evolución, acuérdense, ya acabamos de ver la parte de la historia. Ahorita estamos viendo las notas evolutivas, vea, orientadas por problemas. Primero tenemos el subjetivo, ¿verdad? Una cosa, sí, primero tenemos el subjetivo que comprende la información facilitada por el enfermo y padres. En cuanto a la evolución, vea. El O, que es el objetivo que se obtiene de la información que suministra el examen físico y los exámenes complementarios. La A es el análisis, que es la valoración o interpretación que se hace de la situación, es decir, una suma de lo encontrado en subjetivo y objetivo. O sea, ¿cómo lo analizo? ¿Qué digo que es? Vea, ¿sigue siendo una diarrea sin signos de deshidratación? ¿O es una diarrea ya con signos de deshidratación, por ejemplo? El plan incluye el plan diagnóstico y terapéutico con todas las medidas dietéticas, higiénicas, farmacológicas, etc. Mi plan es, por ejemplo, dejarle un general de heces, ¿verdad? Para poder llegar al diagnóstico, ¿verdad? Un general de heces y mis medidas son líquidos intravenosos, ¿verdad? A tantos cc por kilos, y cómo se llama suero oral a tolerancia, etcétera. Puede ser, ahí pongo yo mi plan, sigamos. También en la historia orientada por problemas va incluido un espacio de mantenimiento de la salud, que es una hoja en la que se plasman todas las medidas paralelas. Ahí van las medidas dietéticas, las medidas de higiene, las preventivas y recomendaciones que se consideren pertinentes informar a los papás. Tenemos también el informe de alta. Vea, igual es el final de la hospitalización o de una consulta médica continuada.
Debe ser siempre orientado por problemas para facilitar en evaluaciones posteriores por otros colegas que cuenten con información relevante, igual que la anterior. La siguiente. Las ventajas de la historia clínica orientada por problemas es que la principal es que proporciona un marco de trabajo para organizar datos de paciente y las decisiones que se toman. O sea, es bien estructurada, hay una estructura. Entonces nosotros tenemos un marco de trabajo ya organizado, no tenemos que irla redactando nosotros. Conduce al profesional a la solución de problemas mediante un proceso lógico y ordenado, analizando cada problema por separado. Está diseñada para aplicar esquemáticamente ulteriores procedimientos diagnósticos e indicar tratamientos lógicos a todos los problemas. La siguiente. Permite una valoración más completa del paciente por dos motivos. Presta atención a factores que no son médicos, como los sociales y económicos, y se anotan los datos que en la historia clínica tradicional, se anotan más datos que en la historia clínica tradicional, ya que los problemas se hacen constar antes del diagnóstico. Se ajusta más a los procedimientos de auditoría y evaluación, permite localizar de forma rápida todos los datos relacionados con un problema particular. Por su estructura, facilita la identificación y el seguimiento de múltiples diagnósticos, motivando una amplia investigación, tanto diagnóstica como de tratamiento. Realiza más ampliamente la capacidad de comunicación objetiva de la información y de la sistematización, y es más rentable para el uso de ordenadores e información estadística. La siguiente. ¿Cuáles son los inconvenientes? Primero, requiere de condiciones específicas que vuelven difícil su implementación. Vea, por ejemplo, hay que darle tiene que hacerse un aprendizaje individual, personal, para poder usarla. Yo tengo que aprender a ocupar esta historia, tengo que entender bien cómo es el esquema. Y hasta que no lo tenga bien comprendido, no puedo aplicarla porque va a ser peor. Se debe diseñar una hoja adecuada a cada necesidad según edad. Entonces, tienen que existir ya instrumentos diseñados que tienen que contener todo lo necesario para que no se pase nada, ¿verdad? La demanda una coordinación de esfuerzos entre servicios de hospitalización y ambulatorios para implementarla, porque hay que hacer que casen las dos historias, ¿verdad? Debe asegurarse la cooperación de personal administrativo, porque eso tiene que ser una orden, ¿verdad? Que tiene que venir desde las áreas administrativas para poderlas implementar. Se debe garantizar un programa educativo de su uso dirigido a personal médico y no médico. O sea, tengo que capacitar a todos en el uso de esta hoja, porque los problemas no solo van a ser médicos, sino que pueden ser de trabajo social, pueden ser de la psicóloga, ¿verdad? ¿Me entienden? Hay que capacitar, contar con suficiente personal paramédico para ayudar a reunir una base de datos completa y mantener el orden de la historia. Y para garantizar el cumplimiento de sus principios se debe llevar en paralelo un proceso de auditoría para garantizar que se esté haciendo bien. La siguiente. Al analizar los síntomas separadamente, puede correrse el riesgo de una pérdida de la perspectiva diagnóstica. ¿Por qué? Porque yo empiezo a tratar fiebre, a tratar tos, a tratar disnea, pero no hago que es una neumonía. Uno puede perder esa perspectiva, ¿verdad? E irme solo individualmente. Conlleva un grado de despersonalización del médico, ya que prevalece la objetividad. Es un método aún en proceso de consolidación, por lo que no existen formatos estandarizados. Su estructura es demasiado rígida y detallada, y el tiempo que exige para su realización, para poder cumplir con todos los requisitos, es solo posible en determinadas circunstancias, ¿vea? Porque sí lleva hacerle un plan a cada problema que tiene el niño, no importa del tipo de problema que tenga, es demasiado amplio. Sigamos. En conclusión, la elaboración de una historia clínica ofrece en la actualidad opciones de dos sistemas. Cualquiera de los dos métodos obliga a una amplia diversificación de modelos adaptados a los diferentes tipos de asistencia pediátrica. Es preciso tener en cuenta todos los valores de la historia clínica como protocolo para llegar a un diagnóstico y su tratamiento, así como el mantenimiento de la salud posterior.
4, constituye uno de los principales instrumentos de la educación médica e investigación clínica, epidemiológica y estadística. Y 5, constituye el más importante y básico instrumento para el trabajo del pediatra actual y futuro. La siguiente. Bueno, esto es todo. ¿Tienen alguna pregunta? En cuanto a la, ¿cómo se llama? Bibliografía, lo he sacado de Galdós y de la semiología pediátrica se llama Schonhaut y Marcela Acef. Conociendo al niño sano, semiología pediátrica, conociendo al niño sano. ¿No hay ninguna pregunta? Creo que no, doctora. Bueno, ok, ya pues entonces les agradezco mucho, ¿verdad? Y pues la de semiología de tórax, no sé cuándo es. Es que la de semiología de tórax era este día, pero como usted me dijo que necesitamos Ok. recibir esta. Vaya, Ajá, entonces me dicen ustedes cuándo la otra semana. sí, le vamos a avisar porque vamos a empezar con otra materia y todavía no sabemos los horarios de esa materia, Entonces para que lo no tiene que choquen. ser siempre como a esta hora, a las 6:30 de la mañana, oye. Vaya, Puede ser la otra semana, me dicen el día para yo conectarme a esta hora, ¿verdad? sí, doctora. Para mandarte la presentación. Sí. Vaya pues, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora.